¿Te has preguntado si un líder contemporáneo podría estar vinculado con las profecías bíblicas? Donald Trump, una figura controvertida en la política global, lleva un apellido que resuena con un simbolismo fascinante. Trump, que en inglés significa trompeta. Las trompetas no son solo instrumentos. En la Biblia son heraldos de eventos cruciales, desde advertencias hasta el anuncio del juicio final, como se describe en Apocalipsis. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8:6. Este video explorará la posible conexión entre Trump y las Escrituras, considerando no solo eventos políticos y globales, sino también los significados profundos de palabras clave en hebreo, arameo y griego. Más que una teoría conspirativa, este es un análisis inspirado en la fe, guiado por la palabra de Dios, que invita a reflexionar sobre los tiempos en que vivimos y el papel que cada figura podría jugar en un plan divino mayor. El apellido Trump lleva consigo un simbolismo que pocos han explorado en profundidad, pero que en el contexto bíblico resulta asombrosamente revelador. En inglés, Trump significa trompeta, un instrumento que tiene un papel fundamental en las Escrituras como símbolo de anuncio, juicio y redención. Para entender su peso espiritual, debemos analizar las raíces etimológicas de este término en los idiomas originales de la Biblia. En griego, la palabra para trompeta es salpix, utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a los eventos que marcan el fin de los tiempos. En Apocalipsis 8:6 leemos: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas». Aquí, las trompetas no son meros instrumentos musicales, sino heraldos de los juicios de Dios sobre la humanidad, llamando a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación espiritual. En este contexto, el apellido Trump adquiere una conexión simbólica. Un nombre que resuena en los escenarios políticos globales y que, como las trompetas del Apocalipsis, parece anunciar cambios trascendentales. En el Antiguo Testamento encontramos un paralelo en el hebreo shofar, el cuerno de carnero utilizado en Israel como señal de alerta y proclamación. El shofar aparece en momentos cruciales, como en Josué 6:4, donde las trompetas preceden la caída de los muros de Jericó, y en Joel 2:1, donde se dice: «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte». Este sonido no solo advierte, sino que convoca al pueblo de Dios a la acción y a la restauración espiritual. El shofar simboliza el mensaje profético, una llamada a atender las señales divinas. La relación entre estas palabras y el apellido Trump sugiere un paralelismo que invita a reflexionar. Si bien no afirmamos que el hombre Donald Trump sea literalmente una trompeta profética, su nombre evoca un simbolismo que nos lleva a considerar los eventos de nuestro tiempo desde una perspectiva espiritual. ¿Podría ser que su figura política y su apellido sean un eco de las trompetas mencionadas en la Escritura? Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que este análisis etimológico nos ayuda a comprender cómo Dios, a través de los símbolos y los nombres, puede dirigir nuestra atención hacia su propósito eterno. Los creyentes somos llamados a discernir los tiempos y a escuchar con atención las trompetas que suenan a nuestro alrededor, ya sea en el ámbito político, social o espiritual. El poder del nombre Trump nos lleva a reflexionar sobre el plan soberano de Dios, donde nada es casualidad. Así como las trompetas en la Biblia marcan momentos decisivos, este nombre nos invita a estar atentos, no solo a los acontecimientos globales, sino al llamado de Dios para prepararnos y mantenernos firmes en nuestra fe. Los eventos globales que presenciamos durante la administración de Donald Trump generaron debates no solo políticos, sino también espirituales. Muchos se preguntan si estos acontecimientos podrían tener un lugar en el marco de las profecías bíblicas. La Biblia nos habla de señales que anuncian el fin de los tiempos, y en Mateo 24, 6-7, Jesús advierte:
Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras parecen resonar fuertemente en los años recientes. Durante el mandato de Trump se intensificaron los conflictos internacionales, como las tensiones con Irán, la guerra comercial con China y la constante amenaza de enfrentamientos en Medio Oriente. Estos episodios no son incidentes aislados, sino parte de un escenario global donde las naciones luchan por supremacía política y económica. Tales conflictos podrían interpretarse como ecos de las advertencias de Jesús sobre guerras y rumores de guerras, recordándonos que el corazón humano, lejos de Dios, genera caos y división. En hebreo, la palabra ot significa señal, una marca visible que apunta a algo más grande. En las Escrituras, estas señales sirven como indicadores del movimiento divino en la historia. Por ejemplo, en Génesis 9:13, Dios coloca el arco iris como ot de su pacto con la humanidad. Del mismo modo, los eventos globales pueden verse como señales modernas que nos invitan a reconocer el propósito divino detrás de los acontecimientos. ¿Podrían las decisiones y políticas de la administración Trump y su impacto en el panorama global ser entendidas como ot que apuntan hacia el cumplimiento de las profecías? Una de las decisiones más relevantes de este periodo fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la Embajada de Estados Unidos. Este acto generó controversia internacional, pero para muchos creyentes fue una señal profética vinculada a Zacarías 12:2-3, donde se describe a Jerusalén como una piedra pesada para las naciones. Además, este evento marcó un cambio histórico que parecía alinearse con los tiempos descritos en las Escrituras. Otro aspecto importante fue la polarización social y política que alcanzó niveles sin precedentes. Las Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este clima de división, acompañado de desastres naturales y crisis económicas, parece cumplir con la descripción de un mundo que se aleja de los principios divinos. Los creyentes somos llamados a discernir estas señales no como motivos de alarma, sino como recordatorios de que Dios sigue al mando de la historia. Los eventos globales no ocurren al azar. Cada decisión y su impacto tienen un propósito que encaja en el plan eterno de Dios. La pregunta no es solo qué sucede a nuestro alrededor, sino cómo respondemos a estas señales. ¿Reconocemos el llamado de Dios para acercarnos más a Él o ignoramos los ot que nos invitan a estar espiritualmente preparados? En las Escrituras, las trompetas representan algo más que instrumentos musicales. Son poderosos símbolos de juicio, redención y advertencia divina. En el Apocalipsis, las trompetas desempeñan un papel central como heraldos de eventos trascendentales en el plan de Dios para la humanidad. Cada una de las 7 trompetas anunciadas por los ángeles, Apocalipsis 8-11, marca un juicio sobre la tierra, pero también actúa como un llamado al arrepentimiento y a la reflexión espiritual. Las trompetas son la voz de Dios resonando en el mundo, recordándonos que el tiempo no es infinito y que sus planes se cumplen con precisión divina. 1 Corintios 15:52 afirma: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo encapsula el doble propósito de las trompetas. Anuncian el fin de una era y la esperanza de un nuevo comienzo. La trompeta final no solo señala el juicio de Dios, sino también la redención para aquellos que han puesto su fe en Él. Este sonido tiene el poder de transformar, de despertar a los dormidos y de traer claridad en medio de la confusión.
Cuando reflexionamos sobre las acciones políticas y sociales durante la administración de Donald Trump, surge un paralelismo simbólico con las trompetas del Apocalipsis. Trump, como figura política, fue visto como un agente disruptivo, un líder cuyas decisiones provocaron un impacto significativo a nivel global. Desde el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel hasta sus políticas migratorias y económicas, sus acciones resonaron como señales que despertaron debates intensos y polarización en la sociedad. Estas acciones, aunque políticas en su naturaleza, podrían interpretarse simbólicamente como advertencias que nos llaman a reflexionar sobre el rumbo de nuestras naciones y el estado de nuestra relación con Dios. El apellido Trump, que en inglés significa trompeta, refuerza este simbolismo. Así como las trompetas bíblicas anunciaban eventos decisivos, las decisiones de Trump parecen haber marcado momentos cruciales en la historia reciente. En un mundo lleno de incertidumbre y división, estas decisiones sirvieron como un recordatorio de que vivimos en tiempos de cambio y que cada acción tiene consecuencias eternas. Sin embargo, es importante recordar que las trompetas del Apocalipsis no son solo juicios, también son un llamado a la redención. En el caos y la confusión que rodea a los eventos globales, Dios sigue extendiendo su mano, llamándonos al arrepentimiento y a la fe. Las trompetas nos recuerdan que, aunque los juicios son reales, también lo es la gracia divina que ofrece esperanza a quienes confían en Él. Las similitudes simbólicas entre las trompetas bíblicas y las acciones de Trump nos invitan a reflexionar profundamente. ¿Estamos prestando atención a los llamados divinos en medio de los cambios políticos y sociales? Así como las trompetas del Apocalipsis buscan despertar a la humanidad, los eventos actuales pueden ser vistos como una oportunidad para volvernos hacia Dios, para examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos espiritualmente preparados para el día en que la trompeta final resuene. A lo largo de la historia bíblica, los gobernantes han desempeñado un papel central en los planes divinos, ya sea como instrumentos de juicio, restauración o protección del pueblo de Dios. Desde Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta Ciro, el gran libertador de Israel, las Escrituras nos muestran cómo Dios utiliza a los líderes, incluso aquellos que no lo reconocen, para cumplir su propósito eterno. Daniel 2:21 lo declara claramente. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esta afirmación nos recuerda que el liderazgo no es un accidente histórico, sino parte de un diseño soberano. Nabucodonosor, por ejemplo, fue usado por Dios para llevar a cabo el juicio contra Israel, pero también para revelar su gloria. En Daniel 4, el mismo Nabucodonosor reconoce la supremacía de Dios tras su humillación, declarando: «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra». Daniel 4:35. Su reinado, aunque inicialmente desviado, sirvió para mostrar el poder de Dios y su control absoluto sobre los asuntos humanos. Por otro lado, Ciro, rey de Persia, fue señalado proféticamente como un ungido de Dios, Isaías 45:1, mucho antes de nacer. Aunque no era parte del pueblo de Israel, fue utilizado para liberar a los judíos del exilio babilónico y permitirles reconstruir el templo en Jerusalén. La elección de Ciro nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su fe o antecedentes, para llevar a cabo su voluntad. En este contexto, Donald Trump podría ser visto como una pieza en un plan mayor. Su mandato estuvo marcado por decisiones que dejaron una huella indeleble en el escenario mundial, desde el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel hasta sus políticas polarizantes que sacudieron el statu quo global. Aunque Trump
no sea una figura explícitamente religiosa, sus acciones han reavivado debates sobre profecías y eventos de los últimos tiempos. ¿Podría ser que su liderazgo, como el de Nabucodonosor o Ciro, esté siendo utilizado por Dios para preparar el camino para algo mayor? Esta posibilidad nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos el liderazgo en el mundo actual. A menudo juzgamos a los líderes únicamente por sus acciones visibles o por su impacto inmediato. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, los gobernantes son parte de un mosaico más grande que Dios está tejiendo a través de la historia. Sus decisiones, aunque aparentemente políticas o seculares, pueden tener implicaciones eternas que no comprendemos plenamente en el momento. La pregunta para los creyentes no es si un líder es perfecto, sino si estamos discerniendo cómo Dios está trabajando a través de ellos. Como en el caso de Nabucodonosor y Ciro, Trump puede ser un recordatorio de que Dios mueve los hilos de la historia, utilizando tanto lo bueno como lo malo para cumplir su propósito. Esto nos desafía a mantenernos vigilantes, a orar por discernimiento y a confiar en que, al final, la voluntad de Dios prevalecerá. Al llegar al final de este análisis, es importante detenernos a reflexionar sobre lo que estas posibles conexiones entre Donald Trump y las profecías significan para nosotros hoy. Hemos explorado cómo su apellido, que en inglés significa trompeta, evoca el simbolismo bíblico de juicio y redención, y cómo sus decisiones políticas han resonado en el escenario mundial, recordándonos las señales y advertencias descritas en las Escrituras. Aunque no afirmamos que Trump sea un personaje profético literal, su liderazgo nos desafía a mirar los acontecimientos actuales a través de los lentes de la fe y la palabra de Dios. Estas conexiones no deben llenarnos de temor, sino de un deseo ferviente de discernir espiritualmente. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, 6-7 sobre guerras, pestes y conflictos, pero también nos instó a no alarmarnos, porque estas cosas deben suceder. En un mundo lleno de incertidumbre, debemos recordar que Dios no está ausente. Él sigue orquestando cada detalle de la historia con un propósito eterno. Las aparentes tensiones y caos no son el final, sino parte del plan soberano de un Dios que reina sobre todas las cosas. El llamado para los creyentes en este tiempo es claro: buscar la sabiduría que solo Dios puede dar. En Santiago 1-5 se nos promete que quien pide sabiduría al Señor la recibirá abundantemente. Esto implica profundizar en la palabra de Dios, estudiarla con diligencia y orar por discernimiento para entender los tiempos actuales. No se trata solo de interpretar los eventos globales, sino de prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Así como las trompetas del Apocalipsis son advertencias y llamados al arrepentimiento, nosotros estamos invitados a examinar nuestras vidas, a reconciliarnos con Dios y a fortalecer nuestra fe. Además, este análisis nos recuerda que como hijos de Dios no somos espectadores pasivos en este gran drama divino. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a compartir el mensaje de esperanza y redención con un mundo que necesita desesperadamente conocer a Cristo. Los eventos globales, por más desconcertantes que parezcan, son oportunidades para acercarnos a Dios, confiar en su soberanía y compartir su verdad con los demás. En última instancia, las posibles conexiones entre Trump y las profecías nos llevan a un punto crucial: reconocer que la historia no está en manos de los líderes humanos, sino en las de un Dios omnipotente y amoroso. Nuestro enfoque no debe estar en el temor o la especulación, sino en la fe y la acción. Que este análisis nos inspire a vivir con propósito, a mantenernos firmes en nuestra fe y a confiar en que, pase lo que pase, Dios está al control y su plan perfecto se cumplirá. Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y reverencia,
reconociendo que tú eres el autor de la historia, el alfa y la omega, el principio y el fin. En un mundo lleno de incertidumbre, guerras, divisiones y cambios, te pedimos sabiduría para discernir los tiempos con los ojos de la fe. Danos un corazón humilde, dispuesto a aprender de tu palabra y un espíritu alerta para escuchar tu voz en medio del ruido del mundo. Ayúdanos a confiar en tu soberanía y a descansar en la certeza de que tus planes son perfectos y justos. Señor, guía nuestras mentes y corazones para no caer en el temor ni en la confusión, sino para mantenernos firmes en tu verdad. Te pedimos por aquellos que lideran las naciones, que sus decisiones estén alineadas con tu propósito divino. Utiliza nuestras vidas como instrumentos de paz, esperanza y redención en este tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de tu Hijo. Amén. Mientras meditamos en los eventos globales y los desafíos de nuestro tiempo, es vital recordar que Dios está al control de todo. Él no solo observa desde lejos, sino que está íntimamente involucrado en los detalles de la historia humana. Como declara Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esta verdad nos da confianza para enfrentar los tiempos inciertos con una fe inquebrantable. Cada evento, por desconcertante o caótico que parezca, tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Desde las decisiones de los grandes líderes hasta los detalles de nuestras vidas cotidianas, todo está alineado con su voluntad soberana. En el libro de Daniel, Nabucodonosor aprendió esta lección al reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Daniel 4:32. Esta declaración nos recuerda que ningún poder humano, por grande que sea, puede alterar el plan divino. Como creyentes, somos llamados a interpretar los tiempos con discernimiento espiritual, a estar atentos a las señales y a profundizar en nuestra relación con Dios. Los eventos actuales, lejos de llenarnos de temor, deben llevarnos a confiar más profundamente en el Señor, quien promete estar con nosotros en cada paso del camino. No importa cuán incierto o complejo sea el panorama, nuestra esperanza está en aquel que ya ha vencido al mundo. Finalmente, esta reflexión nos invita a vivir con propósito, conscientes de que nuestra fe no es un refugio pasivo, sino una luz activa en un mundo en tinieblas. Que nuestras vidas sean un testimonio de la gracia, la paz y la esperanza que encontramos en Cristo. Y mientras esperamos el día en que todas las cosas sean hechas nuevas, recordemos que nuestro llamado es doble: prepararnos espiritualmente y ser agentes de cambio y amor en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje del Evangelio. Dios sigue en control y su plan perfecto se cumplirá en su tiempo perfecto. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿fue realmente David quien mató a Goliat? La verdad oculta, sobre el épico enfrentamiento bíblico. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.